No hay un día específico cuando uno puede decir estas luchas se armaron, sino que es un proceso largo, años de lucha, años de esfuerzo de mujeres y de hombres también que se dieron cuenta de que las mujeres, al igual que los hombres, poseían los mismos derechos. Sin embargo, hay fechas especiales que han marcado hitos en la historia, y una de esas es el día 8 de marzo. Probablemente más de alguno de ustedes conocerá. En 1857, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, decenas de mujeres, según la historia, o centenares de mujeres en otra, pero muchas mujeres, se vieron en la obligación de salir a las calles, dejar sus trabajos y salir a pedir que se les considerara iguales que los varones y que tuvieran los mismos derechos. Como cualquier huelga, ¿no es cierto? La policía sale, hay revueltas, hay luchas. Muchas resultaron heridas y otras murieron. Y las condiciones se mantenían. Pero ¿cómo eran estas condiciones? ¿La alcanzan a ver, no es cierto? Estas condiciones realmente eran indignas. Había muchas personas que inmigraban a Europa y de Europa a Norteamérica buscando mejores condiciones de vida. Trabajaban en sectores destinados a vivienda de las mismas empresas que las contrataban, sobre todo el sector textil. Esos sectores dedicados a vivienda a veces estaban abarrotados, o sea, llenos de gente donde vivían, a veces hasta 8 o 10 familias en un mismo lugar, trabajando. Trabajaban familias enteras, incluidos los menores de 14 años, o sea, de 14 hacia abajo, las mujeres trabajando con sus hijos e hijas. Trabajaban como mínimo 16 horas diarias. Nosotros estábamos peleando, ¿no es cierto?, para que sean 8, 6, 48, 46 a la semana, pero ellas diarias trabajaban como mínimo 16. Había un alto ritmo de trabajo, lo que obviamente provocaba accidentes laborales, porque no se sabía muchas veces usar las maquinarias que empleaban, y provocaba accidentes que a veces dejaban a las personas incapacitadas. Ni siquiera piensen que habían seguros de salud ni nada. Simplemente perdían el trabajo o seguían viviendo con alguien que los pudiera mantener. El acoso sexual hacia las mujeres era algo frecuente. Si querían seguir trabajando, tenían que aguantar a los capataces, a los jefes. Un tercio moría antes de los 25 años de edad. Ustedes se imaginarán por qué, si vivían todos hacinados, trabajaban desde muy temprano, enfermedades sobre todo de enfermedades respiratorias como la tuberculosis era la causa principal de muchas de estas muertes. El 50% de los niños no alcanzaba a sobrepasar los 6 años de edad. ¿Cuál era la mayor causa? El raquitismo, la suciedad constante que provocaba piojos y sarna. Y de esas condiciones tenían que seguir trabajando. Como había mucha inmigración, habían conflictos étnicos y raciales, ¿no es cierto?, entre estos mismos grupos. Estas eran las condiciones en las que estas personas, estas mujeres tenían que ir a trabajar. Iban familias enteras, pero ustedes se imaginarán cómo es. Vamos todos a trabajar en la tarde, lo que suele pasar muchas veces, llegan todos cansados, pero ¿qué hace la mujer? ¿Se sienta? No. Hay que preparar la comida, hay que limpiar, y si están todos amontonados, tratar de limpiar un poco la suciedad, preparar algo para comer, acostarse más tarde, cuidar a los niños, dar de amamantar. Esas eran las condiciones. Y después todos, tipo 5 de la mañana, porque si usted calcula 16 horas diarias, levantarse a las 5 para estar trabajando, o levantarse a las 4 para estar trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10, 9 de la noche, eran condiciones que obligaban a las personas a salir a las calles, sobre todo a estas mujeres. Medio siglo después, las condiciones no cambian mucho. Las mujeres tienen que seguir trabajando porque quizás nosotros hoy en día decimos, bueno, muchas mujeres son las sostenedoras de la familia. En esos años también era así. No es ninguna novedad, muchas veces las mujeres solas criando sus hijos, pero se mantenían. Lo que sí hubo, un aumento de la maquinaria especializada y un
aumento de personas que emigraban de un lugar a otro, que buscaban trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Y lo que se provocó, como algo natural, ¿no es cierto?, al ver tanta maquinaria, tanta gente, mano inexperta, se bajaron los sueldos. Entonces era un mismo trabajo, con más bajo sueldo, con peor calidad de vida. ¿Y qué tuvo que pasar? Obligar a estas personas. Y no se imaginen que las huelgas eran solo mujeres que salían, a veces salían hombres también, porque esto de reconocer que la mujer tiene un derecho igual al hombre no es algo que se nos ocurrió a nosotras, sino que es así. Y las huelgas continuaron. ¿Qué demandaban estas mujeres medio siglo después? Demandaban derecho a unirse a los sindicatos. Que hasta esa fecha, más o menos medio siglo, en 1900, a principios de 1900, era solo para los hombres, obreros especializados, pero no cualquier hombre, un hombre blanco. Solo hasta 1918 por ahí empezaron a admitir a gente afroamericana o a mujeres. ¿Qué demandaban? La jornada menos extensa. Ellos pedían que de 16 horas se rebajara a 10 para poder llegar a sus casas, para poder atender a sus hijos. Se les pedían también entrenamiento y capacitación, porque si la causa de los bajos sueldos era ser inexperto, ¿qué se pide? Que te capacite. Así como capacitaban muchas veces a los hombres, que se capacite a las mujeres. Mejores salarios, pero no solo mejores salarios, sino un mismo salario para un mismo trabajo. No sé si les suena todavía algo parecido hoy en día, ¿no? Que por un mismo trabajo hay un sueldo diferenciado por razones poco claras. Y también permisos para maternidad y lactancia y rechazo al trabajo infantil. Las condiciones de esa fecha no habían cambiado, no había legislaciones laborales que favorecieran a las trabajadoras obreras, que eran las que más se nucleaban a veces cuando empezaron a ver que estas cosas no debían ser, que era ya inhumano como tenían que vivir. Pero no habían cambiado la legislación. Entonces, en 1908 comenzaron nuevas movilizaciones ya, según el registro, probablemente habían otras antes de esto, pero no siempre tenemos todos los datos en la historia, hay muchas cosas que no quedan registradas. En 1908 hubo una huelga masiva. En esa huelga no todas las obreras tuvieron el permiso de sus patrones para poder salir a protestar. Y hubo un gran incendio en Nueva York, donde murieron, según distintos registros, entre 129 y 140 mujeres quemadas. ¿Pero por qué? Porque estaban encerradas en las fábricas para prohibirles que salieran a protestar. Así se aseguraban que no hubieran tantas movilizaciones. 2 años después, en 1910, se declara por una organización socialista, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, que sea el 8 de marzo un día donde se pueden reconocer los derechos de la mujer. Al año siguiente, el 19 de marzo, se celebró la primera celebración internacional en Alemania, Dinamarca, Austria. No un día 8, sino un día 19. ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Reivindicar qué? Derecho a voto. Ustedes saben que en nuestro país primero las mujeres tenían derecho solo a votar en las municipales, no en las presidenciales. ¿Ya? Entonces sí, había algunos beneficios, pero siempre había algo diferenciado para la mujer. A ocupar cargos públicos, derecho a un trabajo, pero un trabajo digno, a la formación profesional y a la no discriminación. Menos de una semana después, otro hito importante que marcó la celebración del 8 de agosto, también en un mes de marzo, tienen que haberlo escuchado, también en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, un incendio, un edificio empieza a arder por la madrugada, un edificio que tiene alrededor de 10 pisos. Las mujeres estaban encerradas nuevamente. ¿Por qué? Porque los dueños tenían miedo que hubieran robos al interior, entonces muchos de los accesos estaban cerrados para que ellas no robaran. Cuando comienza el incendio, las mujeres no saben qué hacer. El registro dice que muchas de las mujeres no murieron quemadas, murieron estrelladas en el piso, porque saltaban desesperadas por las ventanas. Después de este suceso,
las legislaciones en países como Estados Unidos se modificaron. Y dijeron, bueno, sí, la verdad, las mujeres deberían tener ciertos derechos. Y se fueron cambiando. En 1977, ya organizaciones, ¿no es cierto?, como las Naciones Unidas, en su Asamblea General se suma también a esta propuesta de buscar un día, de motivar a la gente, de hacer que en los distintos países se tome conciencia de los derechos que deben tener las distintas mujeres para trabajar dignamente, para prepararse. Hoy en día a nosotros no nos sorprende ver a mujeres profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, profesiones, estas últimas casi destinadas solo a hombres en la antigüedad, pero hoy en día no nos sorprende. Pero no siempre fue así, hermanos, no olvidemos. A veces nos suena un poquito chocante para algunos decir el Día de la Mujer, ¡ay, otra vez! Pero la verdad es que nosotros en Chile vivimos bien. Hay varias cosas que todavía, ¿no es cierto?, se pueden mejorar. Hay mucha violencia contra la mujer. Pero esto comenzó así. Y si en Chile vivimos relativamente bien, hay países del mundo donde no es así. Bueno, el 8 de marzo la ONU decretó entonces Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. ¿Qué se busca con ese día? Reconocer el derecho de participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre en nuestra sociedad, pero también el desarrollo íntegro de la mujer como persona. Eso es lo que se proclama en este día. Cuando yo buscaba esta información, y porque les digo, yo creo que era una de las personas que más, como que uno sabe que hay algo detrás de este día que se busca, que la mujer reconozca sus derechos, pero a veces no sabemos bien qué hay. Y estas son parte de las historias. Casi todo lo que les conté de Estados Unidos, pero habían movilizaciones en Rusia, en Europa, en varias partes del mundo. Pero me pongo a pensar también, y quiero que en realidad reflexionemos sobre esto en la mañana, es ¿por qué tenemos que celebrar este Día Internacional de la Mujer en las iglesias cristianas? Tal vez alguno se haya también hecho esta pregunta, porque a algunos les suena que todas las demandas que se hacen para este día son más bien materiales, económicas, demandas sociales o políticas, que a algunos ya la palabra política le puede sonar como no tenemos que meternos con esto. Y no son espirituales, no están pidiendo por la santidad de la mujer, ni porque se consagre más a Dios, no, son demandas sociales. ¿Por qué tenemos que hacerlo aquí? Alguno también se podría preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo celebran solo en la escuela, en el trabajo, en un sindicato? Y yo quisiera que para responder esta pregunta, o me acompañen a tratarme de responder esta pregunta esta mañana, pudiéramos pensar en esto. Yo creo que el derecho de participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre en la sociedad refleja principios del Evangelio de Cristo. Sinceramente creo que refleja lo que el Señor quiere para nosotros. Ustedes recordarán un pasaje que durante el verano varias veces se leyó desde aquí adelante, que es el pasaje de Gálatas, de Pablo, ¿no es cierto?, a los hermanos de Gálatas, que dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:8, para los que están buscando. Es un pasaje donde se muestra que no hay diferencia ante Dios si es hombre o si es mujer. No hay diferencia para Dios. Pablo, cuando escribe estas palabras en el libro de Gálatas, también dice otra cosa interesante que me gustaría que pudiéramos leer juntos. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os quieren, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este pasaje está un poquito antes del que leímos anteriormente. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Hermanos, le dice a los de Galacia, no es que haya otro evangelio,
Hay un solo evangelio, solo que algunos lo han malinterpretado, lo han tergiversado. Y en ese malinterpretar se han apartado de la voluntad de Dios. Y más adelante les dice, porque no hay diferencia entre ser hombre o ser mujer ante los ojos de Dios. Somos iguales. No es que seamos iguales físicamente ni emocionalmente, pero valemos lo mismo. Hace un rato la hermana Carmencita también nos leía en Génesis 1:27. Ahí la palabra del Señor dice que ambos, el hombre y la mujer, poseemos la imagen de Dios. Somos iguales. Si algo de valor tenemos como seres humanos, es la imagen de Dios que llevamos en nuestras vidas. La discriminación y la subordinación que deben enfrentar muchas mujeres en el mundo es aún mayor de lo que nosotros vemos en nuestra sociedad día a día. Nosotros nos levantamos, podemos ir a trabajar, podemos estudiar, si nos dan, ¿no es cierto?, la oportunidad, los medios, pero no hay algo que nos prohíba por ser mujeres. Sin embargo, no es así hoy en día en otros países del mundo. Ustedes ven ahí la imagen de 3 mujeres, ellas son egipcias. Mujeres como ellas, que todos los días deben cubrir todo su cuerpo, no importa los grados de calor que haya, deben permanecer cubiertas por valores religiosos que su sociedad les imparte, donde el hombre es superior a la mujer. Y si hay algo que pueda ir en contra de esos valores, ellas son castigadas con violencia. Hay millones de mujeres que viven en países donde la violencia doméstica no es un delito y ellas son golpeadas. Estas mujeres que ustedes ven ahí son egipcias. En el 2011, mientras muchos países como nosotros celebraban el Día Internacional de la Mujer, ellas fueron brutalmente golpeadas en su Día de la Mujer. Las mujeres de esos países no pueden salir de sus casas si no las acompaña un familiar varón. Muchos de ustedes lo saben, ¿no? Y eso no importa si ellas están a punto de dar a luz o tienen una enfermedad grave. No pueden salir, aún sabiendo que pueden morir en sus casas. El derecho de la mujer. La mujer que ustedes ven allá nos hace recordar a las mujeres en África. Mujeres que no solo tienen que luchar diariamente con la discriminación, sino que luchan también con la pobreza extrema. Ellas tienen que recorrer, muchas de ellas, horas, 10 a 15 kilómetros para cargar esos bidones o esos aparatos con agua. Su salud se ve afectada, niñas pequeñas. ¿Por qué? Porque en su sociedad la mujer y el agua está estrechamente vinculada. Como es una labor doméstica y ellas están destinadas a estar al interior de la casa, ellas tienen que ver cómo solucionan ese problema. Las niñas, después de hacer recorridos largos, correr incluso riesgos porque pueden ser violadas en el camino. Cuando tienen el tiempo, entre comillas, por decir tiempo para ir a la escuela y estudiar y superar, ¿no es cierto?, la condición de pobreza en que están, ya no están en condiciones de recibir algún aprendizaje, están demasiado cansadas. En esta otra foto ustedes pueden ver a unas niñas aproximadamente de 8 años. Ese es otro derecho que ha sido vulnerado. Muchas niñas se casan siendo menores de edad. Esas niñas que están ahí tienen 8 años y no están con sus papás, están con sus esposos. 27 años, ellas en Yemen se casan a esa edad. ¿Qué derechos puede tener una niña contra un marido de 27 años? Pueden ser abusadas dentro de sus casas. Ya los padres no se pueden meter, no pueden desarrollarse como mujeres, tienen que hacer lo que se les mande. Educación, no sé, difícil que el marido la mande a estudiar, ¿sí? ¿Para qué? El derecho de la mujer en igualdad ante el hombre en el mundo pareciera que es algo que ya nos suena mucho y que no es necesario. Pero hermanos, no debemos pensar solo en nosotros. Debemos pensar quizás en todas las bendiciones, en primer lugar, que Dios nos ha dado acá en Chile. ¿Cómo vivimos como mujeres? Darle gracias. No podemos vivir amargadas todo el tiempo y quejándonos que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Alabe a su Dios, alabe al Señor. Si ha creído en Él, dele gracias por lo que tiene. Pero no se olvide que en otras partes del mundo no se vive así. Y que si hay un día
donde se quiere hacer tomar conciencia del valor de la mujer, deberíamos como iglesia sumarnos y apoyar estos movimientos, independiente que haya sido ideado por gente que no era cristiana. Esos principios de igualdad de la mujer ante el hombre y del desarrollo íntegro de la mujer es algo que vemos plenamente en la palabra de Dios. Bueno, ese era nuestro pasaje, ¿no es cierto? No olvidemos, no importa en la sociedad que estemos. Yo hace un minuto dije en Chile, aún en Chile todavía es posible ver estructuras jerárquicas donde la mujer está subordinada y quizás, ¿no es cierto?, no podemos negar que dentro de nuestra propia iglesia también hay. Pero no importa en la sociedad que estemos, no olvidemos que hay un solo evangelio y en ese evangelio no hay diferencia entre varón o mujer. Bueno, esta era la pregunta que nos habíamos hecho, ¿no?, al principio. ¿Por qué tenemos que celebrar el Día Internacional de la Mujer? Y como segunda razón yo quisiera dar, porque se recuerda a mujeres que han rescatado valores del reino de Dios como la justicia, el respeto por la vida y por el prójimo. ¿Acaso no es justicia haber visto y hacer algo por estas niñitas que se tienen que casar? ¿No es justo que esas mujeres tengan derecho a educación y no pasen todo el día buscando agua? ¿Acaso no es justo que las mujeres, si trabajan lo mismo que el hombre, estudiaron lo mismo, reciban un mismo sueldo por la misma cantidad de horas que se trabaja? Respeto por el prójimo. A veces nosotros decimos que respetamos y no somos racistas ni nada, pero a veces en nuestras actitudes no es tan así. Dios conoce nuestro corazón, a veces tenemos buenas intenciones, pero no siempre resulta como lo hemos planeado. Pero este día recuerda a estas mujeres que enfrentándose a cualquier movimiento opuesto, ellas han tratado de rescatar estos valores, a lo mejor sin saber que eran del reino de Dios, pero el respeto por la mujer, el respeto por la vida y por la justicia. Y con respecto a eso quisiera que leyéramos un pasaje que queda en el Evangelio de Mateo, capítulo 25 en adelante. Sin duda muchos de ustedes lo deben conocer. Y dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo, Señor, le van a decir estas personas, cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Este pasaje no termina aquí. Esto se lo dice Jesús a un grupo y a otro grupo le pregunta exactamente lo mismo. Y ellos también dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? Este pasaje es una conversación de Jesús con sus discípulos hablando de cuando Él venga como Rey a la tierra. Y en ese pasaje dice que vendrá con sus ángeles y el Señor se sentará en su trono de gloria y todas las naciones, todas, vendrán y se presentarán delante de Él. Y el Señor, como un pastor, va a separar el rebaño de las ovejas, de las cabritas, de los cabritos según la versión que tenga, o de las cabras. Pero a las ovejas a un lado, a las cabras al otro lado. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer es el pasaje cuando Jesús le dice a las ovejas, a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. A las cabras
las pone a su izquierda y le dice: apartaos, porque tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber. ¿Quién son estas ovejas y quiénes son estas cabras? En otros pasajes de la Biblia, cuando hablamos de ovejas, lo primero que se nos viene es Jesús, el buen pastor. Las ovejas son aquellas que oyen mi voz y escuchan. Por lo tanto, si oyen y escuchan y hacen, obedecen. En este pasaje, Jesús, a los que separa a su izquierda y usa como figura para este grupo como cabras, dice que hacen la voluntad de Dios. Jesús es el que cuenta este relato y Jesús dice: y dirán los justos. O sea, Jesús los llama justos. Esos justos que dieron ayuda al necesitado, al hambriento, al forastero, todo ese grupo que uno podría pensar que es el más vulnerable en la sociedad, porque no tiene que comer, no tiene que vestirse, el forastero, el extranjero muchas veces es el que está totalmente desorientado, no sabe qué leyes le favorecen, qué hace. O sea, los grupos más disminuidos, quizás, ¿no es cierto?, podríamos asemejarlo con estos grupos que hoy en día necesitan un apoyo y por lo tanto están vulnerados. Esos, los justos, irán a vida eterna. Pero el otro grupo no hacen la voluntad de Dios, no son llamados justos, usa otra palabra muy fuerte, los malditos, irán al castigo eterno. Si ustedes se dan cuenta, no leímos el pasaje, pero ambos grupos, tanto las ovejas como las cabras, dicen: ¿cuándo te vimos? Ninguno reconoció a Dios en estos pequeños, ni las ovejas ni las cabras, no había diferencia, ninguno se dio cuenta que en esas personas podían también encontrar a Dios. No se dieron cuenta, a diferencia que un grupo, aún no sabiendo que haciendo el bien y haciendo la justicia lo hacían por el Señor, lo hicieron, y otro grupo que tampoco sabiendo, dijo: ah, bueno, esto no nos toca. A lo mejor ellos son los que piensan son necesidades materiales, no nos toca a nosotros hacer nada por eso. Pero aquellos que hicieron la voluntad de Dios son los justos delante del Señor, y esos irán a la vida eterna. Yo quiero sobre este punto aclarar algo que me parece muy importante, porque puede sonar que tenemos que hacer cosas para obtener la salvación, y no es así, hermanos. La salvación es solo por la fe, y eso nunca debemos dudarlo, y gracias a Dios que así sea, porque si no, ninguno de nosotros podría llegar al cielo, ninguno, así como somos, ninguno, ni porque nos esforzáramos. Sin embargo, nuestra relación con el prójimo, nuestras relaciones interpersonales con aquellos que están a nuestro lado, demuestran cuán cerca o cuán lejos estamos de cumplir la voluntad de Dios. Hace un rato cantábamos que el Señor nos cubra, que nos prepare para cumplir la voluntad de Dios, y muchos de nosotros estábamos emocionados por cumplir la voluntad de Dios. Pero quiero que podamos pensar esta mañana que no solo debemos hacer la voluntad de Dios orando en nuestras casas y en nuestra iglesia cantando felices y emocionados, que es una parte muy linda que nos edifica, pero también cuando salgamos de este templo, ya lo hemos dicho varias veces, no es que Dios viva aquí. Donde vamos, el Señor va con nosotros, porque el Señor habita en nosotros. Ahí es que vive Dios. Y en nuestro actuar diario es que tenemos que mostrar que hacemos la voluntad de Dios. Hay un versículo en Hechos, en el capítulo 10, versículo 31, que dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Nosotros debemos imitar al Señor Jesús para hacer bienes donde andemos. A veces cometemos el error como iglesias y decimos: hay que orar nomás, hermano, no hay nada más que hacer aquí, no nos podemos meter. Y no necesariamente, hermanos, no existirían los derechos que tenemos hoy en día como mujeres, no existirían los derechos que tienen los niños hoy en día si no se hubieran levantado personas que dijeran: este trato que se le da a los niños es injusto, este trato que se le da a las mujeres es indigno. Y si nosotros como iglesia no somos capaces de pensar como estas personas que aún no siendo quizás miembros de iglesia, pensaron,
¿Qué podemos hacer, hermanos? Debemos orar y debemos actuar. Debemos hacer algo, debemos, cuando veamos algo injusto, levantarnos, decir que no es justo, no solo callarnos y decir, bueno, ¿será la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es el respeto, es el amor al prójimo. Recuerden que el mandamiento es amarnos entre todos, pero amar al otro como ¿quién? Como nosotros mismos. Y yo no creo que ninguno de ustedes quiera que se les trate mal, se les mire indignamente, se les hable con altanería, con soberbia, o por ser hombre que tenga una mayor postura, una voz más gruesa, uno tenga que aminorarse. No, eso no es lo que el Señor espera con nosotros. Sin embargo, ya para ir finalizando, yo quisiera decir que el deseo de Dios no es la dominación del grupo feminista por sobre el masculino, ¿no es cierto?, de la mujer sobre el varón. Dios no quiere una revolución, no quiere una lucha entre nosotros. Dios quiere que nos valoremos, que nos respetemos, que aprendamos a respetar las ideas de otro y nuestras propias ideas. Es algo difícil porque generalmente creemos que nosotros tenemos razón y escuchamos a medias lo que alguien nos dice, pero así como tenemos que aprender a respetarnos a nosotros, tenemos que respetar las opiniones del resto. Yo estoy de acuerdo con que la mujer se le reconozca su derecho a trabajar dignamente, a participar en decisiones familiares, políticas, sociales en nuestro país. Pero lo que no estoy de acuerdo es derrocar un patriarcado y armar una revolución femenina y armar un matriarcado donde tampoco se refleje lo que el Señor quería en el Evangelio. El Señor quiere que nos pongamos en un lugar, cada uno, que ocupemos un lugar. Y ese lugar no es uno superior a otro, ni la mujer, que a veces como que también nos gustaría, ¿no es cierto?, como reivindicar todo lo malo, pero no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios que nos pongamos frente a frente, reconociendo nuestras diferencias. Ustedes saben que las mujeres son diferentes a los hombres, pero también entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres hay diferencias, porque somos seres únicos creados por Dios y pensamos distinto y se potencian habilidades distintas, independiente que seamos mujeres o seamos hombres. Pero debemos ocupar un lugar igual, sin jerarquías. Debemos eliminar la verticalidad que puede haber en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Y debemos orar, pero si hay algo más que podamos hacer, también debemos hacerlo. Que el Señor nos ayude a todas a ser mujeres correctas, que nos hagamos respetar, pero que también respetemos, y que no nos preocupemos solo por nosotras, sino que nos sumemos a estos días de toma de conciencia del valor, en este día, de la mujer, más adelante quizás sea otro, pero del valor del ser humano que tenemos todos, y mirar más allá de nosotras mismas y darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Para terminar, y esto sí es lo último, quisiera leerles un poema de una mujer que escribió este poema para mujeres también. Ella dedicó toda su vida al servicio, trabajó con leprosos y escribió este poema. Dice: mientras estés viva, siéntete viva. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Que el Señor nos ayude
a ir por el mundo haciendo bienes como lo hizo el Señor, que no nos detengamos, ya que nuestra fuerza y nuestra convicción no tienen edad, ni niñas, ni ancianos, ni mujeres jóvenes. Que Dios nos ayude. Si hemos creído en el Señor, que cumplamos su voluntad y que vayamos haciendo el bien, donde quiera que estemos. Les voy a invitar que oremos un momento. Padre Celestial, tú nos conoces y ante ti no podemos fingir nada, pero nos presentamos delante de ti, tal cual como somos, para que, así como cantábamos hace un rato atrás, tú nos prepares para hacer tu voluntad, para que donde nos paremos podamos predicar tu palabra, podamos cumplir ese deseo que tienes de amor, de igualdad entre la humanidad, que podamos ser hijas fieles e hijos fieles, que podamos respetar al prójimo, que en este día quizás tiene el rostro de una mujer, pero donde quiera que estemos, que amemos y anhelemos por sobre todas las cosas hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor, y que nunca nos detengamos, que sigamos hasta lo último de nuestras vidas, mientras estemos vivos, que podamos cumplir, Señor, tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.